Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidas a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. Y hoy vengo a hablar de un tema del que todo el mundo ha hablado, pero que yo vengo a hablar de él con el resultado para poder demostrar, poder enseñaros que el método que yo utilizo es viable. Vamos a hablar sobre cómo mantener un acuario durante el verano y cómo mantener el acuario, cómo dejarlo preparado para las vacaciones. Lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de clima tenemos, ¿vale? Los acuarios nos van a calentar de diferentes maneras, tanto en el interior como en la costa. Cuando estamos en el interior, en ciudades como Madrid, el acuario se nos va a calentar por calor. Se nos va a calentar porque si llegamos a temperaturas de 40 grados, evidentemente el acuario se tiene que calentar. Sin embargo, en la costa, al haber humedad, tenemos menos temperatura. Pero al haber más humedad, también va a evitar que el agua se evapore y por tanto se enfríe mediante la evaporación, como si ocurriría en un lugar céntrico como puede ser Madrid, donde al no haber humedad el ambiente es mucho más favorable para absorber dicha humedad. Dicho esto, vamos a hablar de los sistemas de enfriamiento que tenemos, ¿vale? Y luego ya valoraremos. El primer sistema de enfriamiento que tenemos es con enfriadores comerciales, ¿vale? Es un aparato con un serpentín donde el agua se enfría. Ese agua se enfría porque el serpentín desprende calor por otro lado, ¿vale? Es decir, al final esto no se enfría por arte de magia, siempre hay un sistema, siempre hay una teoría que hace que esto se enfríe, que yo no voy a entrar porque yo no soy experto ni quiero serlo. Entonces, ese enfriador va a coger el agua del acuario, la va a circular por su serpentín y nos la va a enfriar. Este sistema, hablamos de sistemas que valen en torno a los 200-300 euros para un acuario de unos 100-150 litros. O sea, es un sistema caro, muy caro, que solo vamos a utilizar unos meses al año. Por tanto, tal vez no sea una de las mejores inversiones que podemos hacer. El segundo sistema son los ventiladores, y los ventiladores tenemos de dos tipos, ¿vale? Podemos enfriar el agua con ventiladores convencionales, comerciales o con ventiladores caseros. En mi caso, yo no utilizaría un ventilador casero porque si lo hago voy a quemar la casa, casi seguro, porque no soy electricista y la voy a liar fijo. Pero bueno, si lo sois, pues maravilloso, os vais a ahorrar mucho dinero. ¿Que no lo sois? Pues hacer como yo, podéis comprar un ventilador comercial. Un ventilador comercial por unos 40-50 euros, tenéis unos ventiladores de muchísima calidad, por 20 euros los tenéis de calidad china, que también valen y funcionan para hacer el trabajo que tienen que hacer. Podéis comprar un ventilador normal, así, de los de mesa, y lo ponéis enfocando al acuario y también va a funcionar, ¿vale? Uno vale 1 euro, otro vale 10, 15, 20 y los otros valen 40. Cada uno en la medida de lo que pueda y lo bonito y estético que quiera tener el acuario. Nada más. ¿Qué va a hacer el ventilador? El ventilador lo que va a hacer es movernos la superficie del agua, por tanto va a facilitar que el agua se evapore. Al evaporarse el agua, reducimos la temperatura que tenemos en la misma y al meter aire nuevo va a permitir que el agua no se sature de humedad en la zona del acuario y pueda seguir evaporando. O eso es lo que explican los que saben. Como yo no sé, pues oye, os lo explico así y ya está. Eso es lo que vamos a conseguir. Y después tenemos el método del aire acondicionado, es decir, si no vale para vacaciones, solo vale para cuando estéis en casa en verano, pero si tenéis el acuario en una habitación con aire acondicionado, no necesitáis más que utilizar el aire acondicionado. Tenéis el acuario destapado y con el acuario destapado el frío que pega en los cristales y en la superficie del agua va a bajar la temperatura, evidentemente. Y además el aire acondicionado consume humedad. El aire acondicionado reseca el espacio en el que está. Por tanto, al retirar humedad va a permitir que el acuario pueda evaporar más humedad, ¿vale? Y luego tenemos los métodos de control de temperatura, pues controlando la temperatura ambiente de las habitaciones y creando movimiento de agua, ¿vale? Que es el que yo utilizo.
pero os tengo que avisar que es para situaciones no extremas de calor. Es decir, en un espacio como sería Madrid, tenemos normalmente unos veranos de 37, 38 grados más o menos, pero durante 6-8 días en agosto, normalmente salteados, no suelen ser un par de días seguidos, luego a la semana otros 2, donde tenemos días de 41-42 grados, que son los máximos de Madrid. Entonces, en esos días, evidentemente, el acuario va a sufrir, pero por estar un día a 30 grados, a 32 grados la temperatura, a 33, por un día no le va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Lo que no podemos hacer es mantenerlo sostenido en el tiempo. Entonces, ¿cómo funciono yo en Madrid? Pues yo lo que hago es que cierro las ventanas de mi casa, ¿vale? Cierro las persianas, las bajo, hasta abajo del todo, ¿vale? Y lo que hago es que dejo la ventana abierta un poquito abatida, para que sí que pueda entrar algo de fresco, ¿vale? Pero sobre todo que no entre mucha cantidad de calor. Y en los lados opuestos de la casa, lo que hago es que el mismo proceso. Por lo tanto, creo una corriente en casa, pequeñita. Hablamos de cosas muy pequeñitas. Si tengo un toldo, lo voy a bajar. El toldo me va a quitar mucho calor. Por tanto, este sistema que nos permite enfriar nuestra casa, que os vale para el día a día en general también, si podéis utilizar este sistema, yo en mi casa, ¿vale? Consigo bajar la temperatura a 30-31 grados. 30-31 grados de temperatura en casa. Los días de máximo calor ha subido hasta 33, 34, cuando fue 42. O sea, evidentemente se nota. Y de esta manera consigo que mi acuario se mantenga en una temperatura entre 29 y 30 grados. Un acuario en 29 y 30 grados de temperatura, dependiendo de los peces que tengáis, evidentemente no es lo mismo tener un disco, cada uno tenéis que ver qué peces tenéis, evidentemente, pero si no tenéis unos peces muy exigentes en cuanto a temperatura, como pueden ser los míos, que aguantan perfectamente hasta los 30 grados, pues vais a tener un acuario, ¿vale?, que perfectamente va a funcionar. Yo ayer llegué de vacaciones, ¿vale? El siguiente vídeo a este va a ser un vídeo donde os voy a enseñar cómo está el acuario, realmente, para que lo veáis de cerca, porque yo sí enseño mis acuarios de cerca, ¿vale? Porque lo que digo, yo cuando hablo de algo, hablo porque lo he utilizado y porque a mí me funciona muy bien. Entonces, mañana, en el próximo vídeo, será en toda una semana, pues os enseñaré cómo está el acuario y cómo lo he mantenido durante estos días. El acuario no pasa de 29 grados, por tanto, perfectamente bien. ¿Cuál es el problema de utilizar ventiladores sobre todo ventiladores y aire acondicionado? Que se nos evapora agua del acuario en grandes cantidades, ¿vale? Con el mío también, con mi sistema también, al colocar, que no lo he dicho, 2 bombas enfocando la del filtro y una bomba de recirculación hacia la superficie para que se mueva, estoy aumentando la evaporación del tanque. Cuando se evapora el agua, se evapora agua sin sales. La sal que tiene el agua se queda dentro del agua. Por tanto, al colocar un tanque de relleno que vamos a tener que colocar para poder evitar que no se nos vacíe el agua, pues eso nos va a producir que se nos acumulen sales en el agua. Yo os digo que mientras no vayáis a estar fuera de casa un mes, ¿vale? Porque es muy difícil incluso que tengáis bidones para tener un mes el agua rellenando, ¿vale? Pero bueno, incluso así, la cantidad de sal que se nos va a acumular en el acuario, primero va a subir progresivamente, por tanto no va a ser ningún problema para los peces, y no va a subir tanta cantidad. Y cuando suba, haciendo un par de cambios de agua, cuando volvamos de las vacaciones, se nos va a quedar perfecto el acuario, ¿vale? Por tanto, no os preocupéis por ello. Y si os queréis preocupar porque habéis visto algún vídeo en el que se os alerta sobre ello, lo único que tenéis que hacer es utilizar agua destilada o agua de ósmosis para rellenar el acuario. Evidentemente en un lugar como Madrid, donde tenemos un agua buena, pues no hace falta utilizar agua de ósmosis porque no se suelen tener esos equipos. Pues utilizáis agua del grifo, que como no tiene sales, prácticamente no os va a dar problemas. ¿Que vivís en un lugar donde el agua tiene mucha sal y os va a dar problemas? Pues evidentemente tenéis que utilizar un equipo de osmosis, pero es que de normal lo estaréis utilizando, porque tendréis un agua que posiblemente sea como veneno, entonces tendréis que utilizarla, y eso es así. Entonces, no vais a gastar más.
Y aún así, si tenéis algún tipo de problema, compráis unas garrafas de agua destilada que no valen tanto dinero y rellenáis con agua destilada y ya está, y os vais a evitar todo ese tipo de problemas, no vais a tener ningún tipo de problema con eso. Por tanto, estos son los métodos. ¿Cuál es el método que yo os voy a recomendar que utilicéis siempre? Porque yo no voy a jugar con vuestros peces. Ventiladores. Poner ventiladores, haced una inversión pequeñita en ventiladores y ventilad vuestro acuario. Mantener la temperatura en 26 grados. Si la mantenéis en 26 grados, el acuario, o 27, va a funcionar mucho mejor que a 29 o 30 como está el mío. Cuanta más experiencia tengáis manteniendo acuarios, más posibilidades tenéis de que la temperatura os suba, porque vais a ser capaces de manejaros mejor con falta de oxígeno, con plantas que crecen menos, ¿vale? Con la batalla de las algas, vais a poder trabajarlo mejor cuanta más experiencia tengáis. Pero si no tenéis mucha experiencia en la acuariofilia o no queréis complicaros la vida, ventiladores. Yo personalmente este año, con la mudanza, toda la adaptación, montaje de acuarios, me ha pillado esto completamente desprevenido, el verano. Yo estaba acostumbrado a un verano donde tenía aire acondicionado en casa y que yo no solía coincidir con mis padres en vacaciones, por tanto siempre había aire acondicionado, y aquí no. He mantenido la temperatura a unos 29 grados y medio, en el próximo vídeo lo veréis, pero bueno, pues aquí está el acuario en un estado, digamos, de stand-by, está ahí manteniéndose, y en cuanto pase el verano volveremos a retomar el acuario con fuerza y volverá a estar en su máximo esplendor. Pero ya os digo que cuando veáis las imágenes, este acuario prácticamente no ha sufrido nada de problemas de temperatura, ¿vale? Así que lo dicho, compañeros, recordad, muy importante, como siempre os digo, filtrad muy bien la información que veis, porque de verdad que hay información que es peligrosa. Revisadla bien, comparad las informaciones y sobre todo leed. No os quedéis solo con los vídeos de YouTube, que también hay que leer e investigar cómo funciona la evaporación de agua, la enfriación por evaporación y todo este tipo de sistemas para saber y comprender qué es lo que tenéis que hacer en un acuario. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle muy fuerte al botón de like, comentar todo lo que queréis en la cajita de los comentarios debajo. Y nada, anunciaros que tenemos nuevos modelos de camisetas disponibles en la página de La Tostadora y que en breve estoy reformando todo el blog, porque vamos a darle mucha caña al blog en escrito para que tengáis también un espacio de consulta leído, que sé que a mucha gente le gusta también leer y consultar las cosas por escrito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo a todos y os quiero. Hasta luego.